Oh Dios, te glorificamos por esta preciosa tarde, Señor. Gracias por haber podido adorarte, Señor. Gracias por la vida de Mariana, de su familia, Señor. Por haber, Señor, como la has usado para dirigirnos a adorar, a bendecir tu santo nombre, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, Señor. Aquí estamos dispuestos para ti, Señor. Espíritu Santo, invocamos tu nombre en este lugar, invocamos tu presencia en medio de nosotros, Señor, y declaramos que tu gracia, que tu favor, que tu misericordia está en medio de cada hogar, en medio de cada familia, Señor. Declaramos en esta hora tu presencia, declaramos tu gracia, Señor. Declaramos la dirección tuya, Espíritu Santo, en medio de lo que hacemos, Señor, en medio de tu palabra, Señor. Proclamamos tu gracia y tu favor, Señor, que tú nos hablas, Señor, que tú nos bendices por medio de tu santa y gloriosa palabra. Te honramos y te glorificamos, Dios, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias por tu fiel amor, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Poder estar aquí adorando al Señor. Qué especial que Dios ha estado levantando a nuestro grupo de alabanza de una manera muy especial. Caterine el miércoles nos dirigió, nos presidió juntamente con Salomé, su hermanita, fue una bendición. Ahora Mariana, Manuela también lo ha hecho, y aquí desde mi casa Elizabeth, mi hija, nos han presidido unas niñas de Dios, unas niñas que nos han presidido. Tenemos que orar mucho por este grupo de alabanza, y tengo tremenda expectativa cuando nos volvamos a reunir. Estas niñas, este grupo de alabanza va a estar más grande, va a estar más crecido en todas las áreas, y vamos a estar más maduros para adorar al Señor cada día. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Hoy quiero que continuemos con nuestras enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Y ahora más tarde vamos a tener una administración especial acerca del Espíritu Santo. Y quiero que miremos el tema hoy: el Espíritu Santo es intocable. El Espíritu Santo es intocable. Eso es lo que vamos hoy a mirar a la luz de la palabra, a la luz de las Escrituras. Y hemos visto que el Espíritu Santo en ocasiones es tenido como nada, es tenido como algo bajo. Entonces, quiero que meditemos en esta palabra, la tomemos en cuenta, y entonces pongamos mucha atención en ella. Voy a pedirle a mis colaboradores aquí que prendan la luz, por favor. Muchas gracias. Entonces, gracias por ayudarme allí, por colaborarme. Vamos a entrar en materia ahora. El Espíritu Santo es intocable. Quiero que se ubique, por favor, en Isaías capítulo 63, versículo 10. Isaías 63, 10. Escuche por favor la palabra y vaya por favor a su Biblia, búsquela como si, es que estamos en el culto, como si estuviéramos en el salón de reunión. Ahí vamos a estar como si estuviéramos allá en el salón de reunión, pero ahí está en su casa, y usted va a estar muy reverente, muy cuidadoso de estar presto a la palabra del Señor. Isaías 63, 10. Mira lo que dice la Escritura: mas ellos fueron rebeldes su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Tremendo pasaje, hermanos, donde manifiesta la Escritura, manifiesta el Señor a través de su palabra la indignación de Dios cuando hay gente que se rebela contra el Espíritu Santo. Mire lo que dice el 63:10 de Isaías: mas ellos fueron rebeldes su santo, por lo cual se les volvió enemigo,
y él mismo peleó contra ellos. Imagínese usted Dios peleando con uno, Dios peleando contra uno. ¿Cómo queda uno? ¿Cómo queda uno, Dios peleando contra uno mismo? Tiene uno todas las de perder. ¿Y por qué esa indignación del Señor? ¿Por qué ese enojo del Señor? Porque fueron rebeldes al Espíritu Santo, porque enojaron al Espíritu Santo de Dios. Porque recuerde que hoy estamos viendo que el Espíritu Santo es intocable. El Espíritu Santo de Dios es intocable. Y mire lo que dice ahí en Isaías, acabamos de leer, y el Espíritu de Dios se enojó israelitas por su rebeldía y empezó a combatir a los israelitas, y los israelitas empezaron a ir de mal en peor porque Dios los combatía por haber afrentado, por haber sido rebeldes y haber hecho enojar al Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es de tanto valor e importancia en la Biblia, es de tanta importancia, de tanto valor. Este pasaje que acabamos de leer de Isaías muestra lo delicado que es pecar contra el Espíritu de Dios. Esteban lo dice a los judíos en Hechos capítulo 7, versículo 51. Acompáñeme por favor allá. En Hechos capítulo 7, versículo 51, fue una de las últimas prédicas o la última predicación que Esteban dio. Esteban era un diácono lleno del Espíritu Santo. Se dice que era un joven más o menos de entre 20 y 22 años. Dice la historia, no la Biblia, pero el caso es que era un hombre fiel, eso sí dice la Biblia, y era lleno del Espíritu Santo. Y su última predicación está incluido este mensaje a los judíos. 7:51 de Hechos, mire lo que dice, libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 51. Mire lo que dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Los está acusando directa y abiertamente a los judíos, a los judíos, que ellos eran duros de cerviz, eran incircuncisos de corazón y de oídos, y que ellos resistían siempre al Espíritu Santo de Dios. Siempre lo resistían, siempre combatían al Espíritu Santo, siempre iban en contra del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que usted y yo tenemos que evitar. Y es muy delicado ir en contra del Espíritu Santo, es muy delicado ir en contra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es intocable. A alguien que tenga a su lado, el Espíritu Santo es intocable. Entonces, mire, hermanos amados, el Señor Jesucristo pone este tema en unas condiciones muy serias, dignas de considerar. El Espíritu Santo pone este tema en una condición muy seria y digna de considerar. En Mateo 12:32, en Lucas 12:10 y en Marcos capítulo 3 hablan de lo mismo, de lo delicado que es ir en contra del Espíritu Santo. Lo delicado, habla de estos tres pasajes: Mateo 32, Lucas 12:10 y Marcos capítulo 3. Quiero que allí meditemos profundamente en esta hora acerca de la posición del al Espíritu Santo, a ir en contra del Espíritu Santo, a ir en vía contraria al Espíritu Santo, incluso a atentar contra el Espíritu Santo. Dice Marcos capítulo 3, versículo 20. Mire lo que dice. Marcos 3:20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios.
Y habiéndoles llamado, les decía en parábola: ¿puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede prevalecer o permanecer. 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. 28. Escuche esto. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero, 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Cuán delicado, hermano, cuán delicado es atentar, es hablar, es decir cosas contra el Espíritu Santo. Cuán delicado es. Cuán delicado es decir cosas contra el Espíritu Santo. Y es muy fácil para la gente hacerlo. Solo esto, piensen en esto. En la casa se pierde un lápiz, se pierde una aguja, se pierde un hilo, se pierde algo de la ama de casa. Y entonces la ama de casa dice: ¿quién me cogió el hilo? ¿Quién me cogió la aguja? ¿Quién me cogió tal cosa? Y todos en la casa, ¿qué dicen? ¡Ah! Yo no sé. ¿Y sabe qué dice la mamá, la ama de casa? Entonces se perdió por obra y gracia del Espíritu Santo. Es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y son dichos populares. Son dichos populares. Son dichos populares que atentan contra el Espíritu Santo en nuestro hablar. En nuestro diario hablar, en nuestro diario decir, en un chiste podemos hablar mal contra el Espíritu Santo, mal contra el Padre, mal contra el Hijo, pero note la expresión del Señor Jesús aquí. Dice el 29, pero cualquiera que, dice el 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Cualquier blasfemia. Blasfemia es insultar, blasfemia es hablar mal en contra de Dios, y cualquier blasfemia contra el Hijo, el pecado será perdonado. Pero el 29 dice: que blasfeme o que diga mal contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, escuche eso, sino que es reo de juicio eterno. Qué delicado, hermanos. En nuestro diario hablar, en nuestro diario decir, en nuestro diario hablar con nuestras personas que tenemos al lado, podemos llegar a blasfemar contra el Espíritu Santo. Y esta demanda es mucho mayor, usted y yo que conocemos al Señor. Esta demanda para usted y para mí que conocemos al Señor, que conocemos al Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos que abrir los ojos, tenemos que estar avisados, tenemos que estar pendientes y guardar nuestro corazón, guardar nuestros labios de ir a decir cosas contra el Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue el caso puntual por el cual el Señor dice estas palabras? ¿Qué fue lo que aconteció? Miren, en Marcos ahí 3, 20 al 22, habla de una escena donde el Señor está en un lugar y la gente se empezó a golpear sobre él, la gente venía, pero dice también que vinieron unos de Jerusalén. El 20 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan.
el Señor Jesús empezó a glorificar su presencia allí, empezó a liberar endemoniados, a sanar enfermos, a hacer una obra tremenda, a moverse la mano de Dios, a cumplirse lo que decía ya en Lucas capítulo 4 y al comienzo del Marcos y al comienzo de Mateo también, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió Dios para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para libertar a los oprimidos. Se empezó a cumplir esa palabra, se empezó a cumplir esa escritura. Y entonces en el 21 dice: cuando lo oyeron los suyos, o sea, los judíos, vinieron para prenderle, para atraparlo, para encarcelarlo, porque ellos decían: está fuera de sí. Este es el comienzo del ministerio del Señor. Y dicen: está fuera de sí. Y mira lo que dice el 22: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. ¿Sabe quién era Belcebú? Belcebú era el príncipe de las moscas. Era un demonio, era un dios pagano que era el dios de las moscas. Y están diciendo: ese que está allá, Jesús, tiene un demonio adentro. Estaban diciendo eso. ¡Qué terrible! Y dice que no eran cualquier personajes. Dice la Biblia que eran de Jerusalén. Habían caminado una distancia considerable porque habían escuchado que Jesús estaba haciendo milagros y que Jesús estaba moviendo a la gente masivamente y que masivamente le estaban llevando las personas y que había un poder que estaba actuando en Jesús. Y desde Jerusalén los escribas, gente muy docta, muy ducha en las escrituras, gente muy capaz en la ley de Moisés, en los profetas. ¿Y sabe qué fue lo que dijeron cuando vieron el mover de Dios a través de la persona de Cristo? Dijeron: ese tiene a Belcebú, y por el príncipe de los demonios es que hace estas señales. Hermanos, qué delicado es que nosotros andemos por ahí hablando lo que no debemos. A ministerio. Hay un ministerio que yo he llamado Critica Todo. Y usted puede ser testigo de eso, porque usted en las redes sociales encuentra que el pastor Calduna, que el pastor Danilo Montero, que el pastor fulano, que el pastor Perencejo, y todo negativo, y eso es delicado. Yo recuerdo que un tiempo, hace muchos años, empecé a caer en ese vicio de estar criticando a todos los siervos de Dios y estar buscando en internet los errores doctrinales y que hicieron aquí mal y que hicieron allá mal y que estaba observando aún las campañas que hacían estos hombres de Dios y mirando cuáles eran las fallas, y yo decía: esto no es de Dios, o esto sí es de Dios, y me convertí en un juez de esas personas. Pero sabe una cosa, un día el Espíritu Santo me habló profundamente, me reprendió y me dijo esto: yo estaba siendo juez de algo que podía ser del Espíritu Santo. Yo estaba siendo juez. Estaban haciendo unos hombres que podía venir del Espíritu Santo, y yo estaba diciendo que era del diablo, y yo estaba diciendo que no era de Dios. Entonces, a partir de ahí tomé una decisión. Lo que dice la Escritura es: escudriñadlo todo, retened lo bueno y desechad lo malo. Y no me gusta, pues no lo veo. Lo que no me gusta, simplemente no lo veo. Y hay que tener mucho cuidado con la vida del Señor. Los grandes hombres, los luminares de la ley de ese momento, desde Jerusalén, desde el centro religioso del mundo, vinieron a ver a Jesús. ¿Y sabe qué era lo que venían a ver? A ver qué podían criticar del Señor, a ver qué podían señalar del Señor. Y si usted va a las redes sociales, usted encuentra gente que critica al pastor Marco Duí, que critica al pastor Marco Barriento, a Yesenia Ten. Todos los hombres y mujeres de Dios en las redes sociales están siendo criticados. Y
mal, eso le corresponde al Señor, pero nosotros como iglesia tenemos que cuidarnos mucho, y además ellos están haciendo cosas que nosotros no estamos haciendo. Ellos se están moviendo en milagros que todavía nosotros no nos estamos moviendo, y nosotros nos volvemos unos criticatodos y no hacemos nada, y criticamos a los que sí están haciendo en Dios. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos y tener mucho cuidado. El Señor fue movido a esta palabra, a declarar esta palabra, por esto que estaban diciendo, que Él estaba liberando endemoniados, estaba sanando enfermos, estaba moviéndose tremendamente, un poder maravilloso en Él. Y los religiosos y los que sabían tanto de la palabra vinieron donde Él y le dijeron: por Belcebú tú haces eso, por el príncipe de las moscas tú estás haciendo eso, y estás haciendo eso porque tienes al demonio adentro. Le dijeron a Jesús esa palabra. Pero resulta, amados hermanos, estaba movido era por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces Él les cuenta una parábola, les hace una analogía y les dice: ¿saben una cosa? Ningún reino que se divida contra sí mismo puede prevalecer. Satanás no puede echar fuera a Satanás por él mismo. Mire, el 23 dice: y habiéndolos llamado, o sea, los llamó aparte, les decía en parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Les cuenta eso y les dice: ¿saben una cosa? Ustedes son ignorantes. ¿Cómo se les ocurre que Satanás va a echar fuera a Satanás por el mismo Satanás? Señores, ustedes están errados. Y yo recuerdo en todos estos movimientos de criticar a las personas, había, y no digo el nombre por respeto porque algunos de ustedes lo escuchan, pero había un hombre indignado a criticar a todos los hombres y a criticarlos. ¿Y sabe qué pasó? Lo descubrieron con las manos en la masa, en el mismo acto del adulterio. Y sabe, por muchos años se estuvo callado en las redes sociales, nunca más criticó a nadie. Nunca más criticó a nadie. Ahora salió por ahí otra vez, está criticando a toda la gente después de algunos años de estar callado porque lo descubrieron en cosas peores de las que él acusaba a otros. Así, amados hermanos, que la obra del Espíritu Santo es muy delicada. El mover del Espíritu Santo. Y es mejor guardar silencio. Y si nosotros no estamos de acuerdo en algún movimiento que se esté dando, y cuanto más ahora que la iglesia se está moviendo a través de las redes sociales, tenemos que cuidarnos en la doctrina, claro que sí. Tenemos que cuidarnos de lo que escuchamos, claro que sí. Pero tenemos que cuidarnos mayormente en las situaciones en las que pueda estar obrando del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es intocable. El Espíritu Santo es intocable, hermanos. Y hay un movimiento también muy intelectual. Un intelectualismo tremendo en medio de la iglesia, y ese intelectualismo busca a través del intelecto dar respuesta a todo espiritual que ocurre en la iglesia, y quieren dar respuesta intelectual a los dones del Espíritu Santo. Y filosofar sobre los dones del Espíritu Santo. La Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Hermanos, nosotros no podemos dar explicación a los dones espirituales a través del intelecto, de la razón, de la filosofía. Y hay un movimiento dentro de la iglesia que es solamente intelectual. Y ese movimiento dice que las lenguas ya pasaron,
que los milagros ya pasaron, que las sanidades ya pasaron, que todos estos dones ya pasaron y que si se manifiestan hoy no son de Dios, sino que son de la carne del hombre o son del ser humano o que incluso son del diablo. A través del intelecto muchos están juzgando y criticando el movimiento del Espíritu Santo, prohibiendo a la iglesia los dones del Espíritu como el hablar en lenguas, como la interpretación de lenguas, como la profecía. Hay quienes dicen que la profecía ya desapareció y que era solo hasta que se escribieran las escrituras. Y eso es mentira, porque hasta hoy hay profetas, hay apóstoles, hay pastores, hay evangelistas, hay maestros. Hasta hoy existen, hasta hoy son. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con todos esos movimientos. A través del intelectualismo también se puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Y obviamente que hay que tener cuidado dentro de la iglesia con todos estos movimientos, con todas estas situaciones, con las profecías raras que resultan por ahí. Claro que sí, pero no porque hayan gentes malas, gentes que están torciendo la palabra, hay que anular al Espíritu Santo. La obra del Espíritu. De la obra del Espíritu Santo aparece un don precioso, aleluya, que es el discernimiento de espíritus. Aparece una facultad maravillosa del Señor que es el discernimiento del Espíritu. Discernimiento del Espíritu, sensibilidad espiritual para saber qué es de Dios y qué no es de Dios, y lo que no es de Dios lo desechamos, y si es en un culto y nos toca parar a la persona, la paramos, pero no podemos parar al Espíritu Santo, detener al Espíritu Santo, encerrar al Espíritu Santo, Espíritu Santo. Obvio que hay profetisas malvadas dentro de las iglesias. Obvio que hay profetas malos dentro de las iglesias, pero para eso están los pastores, los líderes principales de la iglesia con discernimiento y autoridad del Espíritu Santo para conducir en orden. Cuando el apóstol Pablo escribe 1 Corintios capítulo 12, no es para prohibir los dones, sino para ordenar los dones que estaban desordenados. Entonces, mis amados, hay que tener mucho cuidado y la prohibición del hablar en lenguas está muy de moda y la crítica del hablar. Hay gente que hasta arremeda las lenguas de los demás. Hay gente que arremeda mis lenguas, que arremeda sus lenguas, y eso es delicado. Eso es delicado porque hace parte de blasfemar contra el Espíritu Santo. Noten que estos hombres no están diciendo directamente algo contra el Espíritu Santo. Noten que el 20 y el 22 no dicen, y yo digo que el Espíritu Santo es un no sé cuántas. No, no está diciendo eso. Está diciendo que lo que Jesús hacía era por el diablo. ¿Y saben por quién era que Jesús se movía? Jesús se movía por el glorioso Espíritu Santo. Todo lo que Jesús hacía, recuerden que Él fue concebido por el Espíritu Santo. Recuerden que Él en el bautismo fue lleno del Espíritu Santo. Recuerden que Él fue al desierto por el Espíritu Santo. Recuerden que Él estuvo en el desierto llenándose del Espíritu Santo. Recuerden que Él volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Recuerden que Él empezó a predicar en el poder del Espíritu Santo. Recuerden que Él andaba en el poder del Espíritu Santo. Y todo lo que hacía era por la persona gloriosa del Espíritu Santo. Alguien puede decir, pero ¿por qué tanto delicadeza con el Espíritu Santo? ¿Por qué tan delicado el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el agente ejecutador de la obra de Dios aquí en la tierra. Miren lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 2. En el principio, el 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el 3 dice que Dios empezó a ordenar todas las cosas. Entonces el agente ejecutador de la obra de Dios es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que Dios formó al hombre del barro, del polvo de la tierra, y de la mujer sacó la costilla y sopló aliento de vida sobre ellos. Ese es
neuma de Dios, la vida de Dios por medio del Espíritu Santo. Job claramente dice que en el vientre el Espíritu de Dios lo formó a él. También el Espíritu Santo de Dios condujo a Israel por el desierto. El Espíritu Santo estuvo en toda la obra del Antiguo Testamento. Estuvo en Elías, estuvo en Eliseo, estuvo en David, estuvo en Sansón, en Barak, en Débora, en Esther, en José, en David, en Daniel. Toda la obra, usted la lee. Isaías, todo está lleno del Espíritu Santo. Malaquías, todo. Y la obra del Espíritu Santo empata y comienza el Nuevo Testamento anunciando a María que iba a venir un Salvador que sería concebido por gracia del Espíritu Santo. Así que la persona del Espíritu Santo estuvo vigente en el Antiguo Testamento, estuvo vigente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la iglesia neotestamentaria, estuvo vigente cuando la iglesia fue perseguida en días de la Santa Inquisición, en la época del oscurantismo. Hasta hace 500 años donde hubo un avivamiento, donde empezó un nuevo renacer a través de los avivamientos que hubo a través de Martín Lutero y otros hombres de Dios. Pero el Espíritu Santo siempre ha estado. Hace 100 años allá en la calle Azusa en Estados Unidos. Ahora, hace 50 años en Latinoamérica a través de la Argentina. Un avivamiento empezó por Latinoamérica y luego por Centroamérica. Y ha venido un mover glorioso de la persona del Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es el pastor de la iglesia. El Espíritu Santo es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aleluya. Él es el Señor de la iglesia. Él es el que da poder. Él es que nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Él es el que nos consuela en estos días de angustia. Él es que abre puertas. Él es que abre camino en el desierto. El Espíritu Santo es el que nos llena de gozo, de paz, de vida, de alegría, aleluya. El Espíritu Santo nos reveló a Jesús y el Espíritu Santo nos reveló su palabra y el Espíritu Santo nos selló con el sello de la salvación. Y cuando suene la trompeta celestial, el Espíritu Santo convertirá esto mortal en inmortal, esto corrupto en incorruptible, aleluya, y volaremos para estar con el Señor por siempre. Por eso la Escritura dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, el Espíritu Santo es todo para la iglesia y la iglesia tiene que cuidarse de ir a blasfemar, de ir a tentar, de ir en contra del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. El Señor entonces les da una sentencia de lo que ellos estaban haciendo, de lo que estaban burlándose, de lo que estaban mofándose, de lo que estaban diciendo que era del diablo, pero realmente era del Espíritu Santo. Qué bendición cuando Dios empieza a levantar adoradores y adoradoras como lo está haciendo en nuestra iglesia a través de Elizabeth, mi hija, de Mariana, de Caterine, todas estas niñas. Y es nada a lo que está pasando, a lo que Dios va a hacer con estas muchachas, pero sobre ellas se van a levantar críticas, se van a levantar señalamientos y se van a levantar juicios. Pero cuidado, porque esas muchachas tienen al Espíritu Santo de Dios y están guiadas por el Espíritu de Dios. Entonces lo que tenemos que hacer es cubrirlas en oración, direccionarlas en el nombre del Señor, direccionarlas por la palabra de Dios, ayudarlas en la fe. Pero nosotros hay veces nos mordemos los unos a los otros, como dice la palabra. Entonces, amados hermanos, qué cuidado hay que tener. Hay veces somos muy ligeros con la lengua. Hay veces somos muy ligeros en emitir juicios. Y Dios está en el asunto. Y Dios está sanando. Y Dios está moviendo. Y Dios está glorificando. Y Dios está levantando personas. Yo recuerdo cuando Dios me empezó a levantar como predicador en la iglesia. Fue de repente. Yo recuerdo que cuando conocí al Señor, a los pocos días empezó a venir dentro de mí no sé cómo llamarle, pero era
yo digo que era un don y empecé a predicar mensajes en mi cama. Mi primer mensaje lo prediqué en mi cama todas las noches por 8 meses. Dios me habló una palabra y todos los días me acostaba y no era capaz de dormir. Y estaba en mi mente, en mi corazón, predicando ese primer mensaje que prediqué. Lo predicaba en un estadio y ensayaba las palabras y ensayaba los versículos desde mi cama. Y de repente mi pastor un día me puso a predicar en una reunión de la tarde. Cada tiempo él la hacía, llamaba semana de santificación. Y nos reuníamos de 9 a 12 y de 2 a 4 de la tarde. Y recuerdo que a las 4, de 2 a 4 de la tarde me dijo, comparta un pensamiento. Y recuerdo que compartí una palabra. Y recuerdo que cuando terminé el pastor se arrimó y me dijo, eso era un miércoles, en la noche había culto. A las 4 que terminamos, 4:30 se acercó. Me dijo, esa es la palabra que a uno le gustaría que estuviera toda la iglesia. Entonces yo le dije, pastor, ahí tengo otra. Tenía varias enseñanzas, nunca había predicado. Y él me dijo a las 4 de la tarde, el culto era a las 7, me dijo, ahora predica. Prediqué en la noche, fui a mi casa, me bañé, volví a la iglesia y prediqué esa noche. Y a partir de ahí el Señor empezó a levantar mi vida como predicador. Yo no había ido a institutos, yo no he ido aún todavía. Pero al Espíritu Santo le plació levantarme como un predicador. Pero lo que quiero decir es que en esos días hubo gente que se levantó y criticaban al pastor y me criticaban a mí. Y que por qué había puesto a ese muchacho. Yo era un joven de 21, 22 años. De 20 años. Pero el Señor le plació levantarme. Hermano, hay que tener mucho cuidado con lo que el Espíritu de Dios quiere hacer, porque Él es el Señor. Y si al Señor le place levantar esta niña, al miércoles había una niña de 6 años, 7 años tiene Salomé, y nos presidieron en la alabanza una niña de 6 años, 7 años. Yo me gozaba al ver esa niña cantar con su hermana Caterine, que cumplió 15 años en cuarentena, cumplió los 15. Y esas niñas nos dirigen, la que nos dirigió hoy, Mariana, tiene 11 años. Mi hija tiene 12 años y al Espíritu Santo, Manuela tiene 12 años también. Y al Espíritu de Dios le place usar esas niñas. Y si al Espíritu de Dios le place usarte a ti, aunque hayan enemigos, Dios te va a levantar. Persevera, sigue adelante. Pero el centro de esto, para terminar, el centro de esto es lo delicado que es atentar contra el Espíritu Santo. Y cuando tú atentas contra la obra del Señor, contra el mover de Dios, estás yendo en contra del Espíritu Santo. De cierto os digo que todos los pecados, 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. En otra parte el Señor dice cualquier, pero ninguno que blasfeme contra el Espíritu Santo es perdonado. Oh, cuán importante es el Espíritu de Dios entonces. Que el mismo Cristo dice, si blasfeman, si me insultan a mí, les perdono. Pero si insultan, si hablan mal, si dicen cosas malas del Espíritu Santo, no les será perdonado. Ni en esta vida, ni en este siglo, ni en el venidero. Pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Contra Dios, contra el Espíritu de Dios.
de hablar a la ligera contra los siervos de Dios, contra la gente que le sirve a Dios en el altar. Cuídate, cuida tus labios, cuida tu vida, porque la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Vamos a levantar las manos al cielo y vamos a dar gracias al Señor. En vez de tú y yo señalar, vamos a darle gracias a Dios por el mover que está trayendo sobre la tierra. En vez de tú y yo señalar, si ciertamente hay gente en nombre de Dios, y Dios los conoce, pero Dios los va a juzgar a ellos. Y ciertamente hay pastores, predicadores, que están usando del púlpito para ganancias deshonestas. Y ciertamente hay gente que está aludiendo milagros del Espíritu Santo y son milagros mentirosos, pero a nosotros no nos corresponde eso. Solo quiero que levantemos nuestras manos y le demos gloria a Dios por su obra. Todo lo que es de Dios, vamos, todo lo que es del Espíritu Santo, yo lo agradezco. Todo lo que viene del Espíritu Santo, yo lo agradezco. Yo alabo tu nombre por tu obra en medio de la tierra, Señor. Yo te glorifico, Señor. Te pido perdón si en alguna manera, Señor, te pido perdón si en alguna manera he criticado algo que es tuyo, algo que es del Espíritu Santo. Y te pido que me des discernimiento para conocer qué es tuyo y qué no es tuyo, Señor. Te pido que me des discernimiento, Dios amado, y que me des sabiduría para saber salirme de lo que no es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, guarda mi mente, guarda mi corazón, guarda mis labios, Señor, de cualquier atentado contra ti, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame a respetarte siempre, a valorarte siempre, Espíritu Santo, a tenerte en alto, Señor, a tenerte en alto siempre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu favor, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, precioso Dios. Gracias. Te adoramos, bendito Dios. Vamos a cantar un coro alusivo al Espíritu Santo y a esta enseñanza. Vamos, alaba al Espíritu de Dios, invoca. Desesperado por ti, con un corazón sediento, con un corazón sediento, que desea beber de ti, que desea beber de aleluya. ti. Vamos, levanta tu voz.
Santo, aleluya. Enfermos por tu poder, queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Aleluya. Esperamos por Dile ahí ti. al Señor en tu casa, dile al Señor. Dile Señor, vamos, dile Señor, 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 yo quiero ver yo quiero ver la manifestación la manifestación de tu Espíritu Santo. de tu Espíritu. Oh Dios, Oh Dios, quiero ver quiero ver la manifestación la manifestación de tu Espíritu Santo de tu Espíritu en mi vida, en mi vida, en mi familia, en mi familia, en mi casa, en mi casa, en mi iglesia, en mi iglesia, en mi ciudad, en mi ciudad, en mi país. en mi país. Guarda mi corazón, Guarda, porque veré porque veré cosas. Guarda mi corazón. de criticar La obra tuya, la obra Espíritu Santo. Guarda mi corazón guarda mi de blasfemar contra la persona más importante de la tierra, el Espíritu Santo. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. En tu casa, en tu iglesia, en tu ciudad, guarda tu corazón. Dios te dará el discernimiento para saber qué es de Dios y qué no es de Dios, y te dará la sabiduría para apartarte de lo que no es de Dios y para seguir lo que es de Dios. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos invitando a todos los adolescentes de la iglesia para una reunión a través de la plataforma Zoom mañana a las 5 de la tarde. Generación Águilas, si no está en el grupo de Generación Águilas, entonces por favor ubíquese allí en mi WhatsApp y me comenta que quiere participar de la reunión de adolescentes de mañana a las 5 y está invitado. Dios les bendiga, Dios les guarde, que estén bien.